Quiero el día de hoy continuar pues con lo que ya dimos comienzo en cuanto al libro de Josué, su vida. Josué, le doy gracias a Dios por ese libro. Realmente yo lo había leído, pero no lo había estudiado de una manera más dedicada y profunda. Y me ha permitido descubrir muchas cosas bonitas, especialmente la vida de Josué, el contexto de Josué antes de dar comienzo a toda la labor que Dios le encomendó allá en la tierra prometida. El contexto fue maravilloso y hoy quiero seguir en esa tónica sin todavía entrar en el libro como tal. Y quiero hablar un poquito acerca de él porque a mi modo de ver y de entender el propósito que Dios tiene con nosotros, me parece importante que tengamos en cuenta algunos aspectos de la vida de Josué que creo que nos pueden ayudar. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo prepararnos para lo que se nos viene. Cómo prepararnos para lo que se nos viene es una enseñanza que yo creo que por lo que he visto en la palabra y por lo que Dios me ha ayudado a entender, que es necesario que tengamos hoy presentes, prepararnos para lo que se nos viene. Porque se nos viene una etapa diferente para la iglesia, mis hermanos. Viene algo muy distinto. Y viene algo distinto es porque hay un terreno preparado, hay mucha mies, hay pocos obreros. Veníamos, yo no sé si todos, pero la gran mayoría de nuestras iglesias veníamos en una tradición, en una costumbre, tal vez estábamos muy cómodos. Y hace 8 días hablábamos de cómo prepararnos para la tarea que se nos viene. Y hoy quiero seguir con la misma idea. Y hoy he titulado este estudio Preparándonos para servir fielmente. Aquí ya quiero ser un poco más puntual. Ya estoy hablando no tan genérico en cuanto a lo que se viene, sino que quiero hoy ser más específico, servir fielmente. Creo que es un área por trabajar dentro de la iglesia. Yo creo que es un área que tenemos que empezar a trabajar desde ya. Y en la vida de Josué vemos este tipo de cosas. En la vida de Josué vemos fidelidad, vemos servicio. Y el capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Qué rico, qué lindo, qué hermoso ese título. Josué el servidor. Creo que esto es algo genial para cualquiera de nosotros. Primero, ser registrado en la Biblia sería algo maravilloso, pero que en la Biblia diga que la característica que yo tengo es la de ser un servidor, es genial. Por eso, la vida de Josué nos va a aportar a usted y a mí para cómo prepararnos para servir fielmente. La vida de Josué es una vida que se caracterizó por servir fielmente, ser un servidor fiel.
Una de las cosas más evidentes dentro de la historia, la biografía de Josué es, es fidelidad, es servicio. Yo defino a ese hombre así, leyendo todo el contexto de él, todo lo que él acompañó, ayudó, trabajó, fue un hombre de servicio y fue un hombre fiel. Por eso, reitero, preparándonos para servir fielmente. Ese es el tema de hoy, preparándonos para servir fielmente. Este hombre fue tan servicial, fue tan fiel al Señor, que de él salen estas palabras. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es un servidor, es un hombre con una cualidad genial. Yo creo que es una cualidad que debemos retomar, es una cualidad que deberíamos adoptar. Por eso, la fidelidad será el factor determinante para cumplir con los propósitos que Dios tiene en esta situación de manera fiel. Esa es mi propuesta para el día de hoy. La fidelidad es el factor determinante para servir y para cumplir con el propósito que Dios tiene con la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo se logra eso? Pues como esto es un sermón biográfico, entonces voy a tener que tomar muchos pasajes para ver esas cualidades que uno logra descubrir en la vida de Josué. Esas cualidades que le llevaron a ser reconocido como un servidor fiel. Y unas cualidades que son necesarias que nosotros hoy tengamos en cuenta para la tarea que se nos viene. Él es un buen modelo para eso. ¿Y qué es lo primero que yo vi y que quiero compartir con ustedes en esta mañana? Pero antes quiero decirles algo, mis amados, iglesia del Señor, todos los que estamos hoy conectados y los que podrán ver este mensaje. Yo creo que el Señor no está o no se está buscando un líder como Josué. Se está buscando y es necesario una generación como Josué. Es necesario que desarrollemos unas cualidades como las que Josué desarrolló y que le permitieron llegar al punto donde él llegó. Yo creo que es necesario, mis amados, que pensemos mucho, meditemos mucho en esto de Josué. Josué nos da una cantidad de herramientas para que juntos nos enfoquémonos como iglesia, todos hacia un mismo propósito. ¿Qué es lo primero que yo vi en la vida de Josué que quiero compartirles? Lo primero es que hay que, para poder encarar lo que se nos viene, para servir fielmente, prepararnos para servir fielmente al Señor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es llevar a los discípulos a ser fieles a Dios. Llevemos a nuestros discípulos a ser fieles a Dios. ¿Por qué
quiero hablar de esta característica. Es que la fidelidad brinda muchas posibilidades y más aún cuando nuestra fidelidad es demostrada a nuestro Señor. El caso de Josué es muy interesante. Él recibió de Moisés mandatos, ordenanzas, le dio directrices. Moisés le dio muchas directrices a Josué. Y siempre, repetidas veces, tanto en el libro de Éxodo como en el libro de Números o en el de Deuteronomio, que se encuentran esos datos, repetidas veces, una frase muy constante, y es que Dios le decía a Moisés, Moisés le decía a Josué, y Josué obedecía lo que Moisés le decía. Era un hombre fiel. Josué fue un hombre que siempre ejecutó todas las órdenes que Moisés le daba sin quitar palabra de lo que Jehová le había mandado. Cuando en el versículo 1 del capítulo 1 de Josué me dice, servidor de Moisés, esa cualidad es muy trascendental, es muy importante. Josué, obedeciendo las órdenes de Moisés, no estaba siendo fiel únicamente a Moisés, no. Era la manera de serle fiel a Dios. Entonces, pongamos orden. Primero, yo estoy hablando hoy de prepararnos para servir fielmente. Ese es mi tema el día de hoy. El primer punto es, llevemos a los discípulos a que sean fieles a Dios. ¿Dónde se encuentra ese modelo? Cuando Moisés educó, formó, entrenó, aconsejó a Josué para que fuera obediente. Y Josué en su vida demostró que su fidelidad a Moisés no era una fidelidad a Moisés. Sí, le era fiel a Moisés, pero era su manera de expresar también su fidelidad al Señor. Y quiero mostrarle no, les voy a leer varios pasajes donde encontré eso. En Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Cuál fue la frase que encontré en el versículo 10? E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Notan qué interesante? Josué siempre llevando a cabo todas las directrices. En Números, capítulo 13, encontré, en el capítulo 13 de Números hay mucho contenido al respecto. Encontré, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 13 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, envía a tu hombre que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Estamos hablando de príncipes. Oiga, pues, qué interesante. Pero cuando voy y salto al versículo 16 del libro de Números, en el capítulo 13, versículos 16 y 17 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, entonces resalta los nombres de los otros y resalta Josué. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Negev y subid al monte. Siempre que Dios le dio una orden a Moisés, Moisés fue, le dijo, Josué, ejecuta esto, y Josué, un hombre servidor y fiel, mostró su fidelidad.
no únicamente a Moisés, no, esa era su manera de mostrar su fidelidad al Señor. Pero en la historia de Josué también se menciona que fue un hombre fiel a Dios. Mire y verá, en el capítulo 14 de Números, en el versículos del 6 al 9, mire cómo dice estas palabras de hermosas acerca de Josué. Dice el versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Qué fuerza la que tiene este hombre aquí. Josué es un hombre fiel. Pero ¿a dónde quiero llevarles a ustedes? ¿Qué es lo que quiero yo probar aquí bíblicamente? Que si nosotros nos estamos preparando para servirle al Señor fielmente, tenemos que enseñarle a nuestros discípulos, no es a que sean fieles a nosotros, sino que sean fieles al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces defendemos más al líder que al Señor. En Números, capítulo 32, 11, decía, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. O sea, de 20 años para abajo, todos iban a entrar a la tierra prometida. De 20 años para arriba, ninguno iba a entrar. La tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto, dice la palabra, versículo 12 del capítulo 32, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun. Y me llamó mucho la atención esta palabra, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué puedo aprender yo de Josué? Josué fue un hombre fiel al Señor. Si nosotros nos vamos a preparar para lo que viene, entonces, mis amados, enseñémosle, comencemos por ahí, enseñémosle a todos maestros, óiganlo bien, maestros de escuela dominical, enseñen a sus discípulos a que sean fieles a Dios, no a ustedes. Eso también me lo digo yo. No estoy por fuera de esto. Todos los que tienen un grupo familiar, que llevan una enseñanza, un discipulado, enseñémosle a que sean fieles a Dios, no a nosotros. Sí, claro, Josué fue fiel a Moisés, eso era correcto, pero Josué nunca perdió el norte, siempre estuvo concentrado en que su fidelidad a la tarea que le delegaba Moisés era una manera de mostrar su fidelidad al Señor. Por eso, cuando llegó la hora del juicio, estos dos fueron exentos. Cuando Dios determinó, mire, de los de 20 para abajo entran, los de 20 para arriba no entran, hay unas excepciones. Solamente Josué y Caleb podrán entrar, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Esto me demuestra a mí que Josué me enseñó fidelidad, fidelidad a Dios. Este nunca estuvo en gritos, en críticas. Este hombre fue un hombre que nunca cuestionó lo que Dios estaba haciendo en el desierto durante esos años caminando allá, esos 40 años. Él no se levantó ni contra Dios, ni contra Moisés. Un servidor fiel. En Deuteronomio
me encontré con otra cosa muy bonita. En el capítulo 31, vuelve y la Biblia habla de Josué, versículo 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Aquí es una recomendación dándole ánimo, siga adelante. ¿Por qué? Porque este muchacho fue un hombre entrenado, educado, formado para serle fiel a Dios. Como discípulo de Moisés, su mentor le enseñaba era que fuera fiel primeramente a Dios. Y en el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 9, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué veo yo en todos estos pasajes? La fidelidad de Josué al Señor en todo, aún desde su servicio a Moisés. Moisés estaba llevando a su discípulo a serle fiel al Señor, no a él. Así que, terminada la batalla, Moisés, cuando estuvieron allá, que Moisés levantaba las manos y Moisés oraba y a él se le cansaban los brazos y se le caen, se los levantaban porque si se caían los brazos empezaban a perder. Entonces, esa historia tan bonita de esa batalla, mientras Josué estaba ya luchando por ser fiel a Dios, su mentor estaba intercediendo por él para que triunfara y para que fuera victorioso. Entonces, cuando uno va a Éxodo capítulo 17, y así, aquí sí me quiero remitir, porque aunque lo tengo aquí escrito, voy a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 17. Aquí encontramos algo muy interesante. En Éxodo 17, en la guerra con Amalek, Éxodo 17:15, dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. En esa batalla, Moisés, terminada la batalla, edificó ese altar, le colocó por nombre Jehová Nisi, el Señor es mi bandera o mi estandarte. Lo que Moisés está subrayando en este evento es que Dios había peleado por ellos en contra de sus enemigos. Josué terminó exitosamente su primer gran asignación y comprendió lo que es la intervención de Dios en la vida del pueblo de Dios. Por lo tanto, Moisés es el mentor que enseña a su discípulo a que sea fiel al Señor. Y aquí me lo demuestra esta historia. Con este cierre que hizo Moisés, Jehová Nisi, ni el triunfo fue de Moisés, ni el triunfo fue de Josué. Y para Josué, que estaba en la batalla, Josué, ni el triunfo es de Josué, ni el triunfo es de Moisés. Jehová Nisi. Él es el que ha peleado por nosotros. Él es el que ha batallado por nosotros y es Él el que nos ha dado la victoria. Así es como usted y yo tenemos que enseñarle a otros. A partir del momento en que comencemos esta nueva era de la iglesia, pues entonces, mis amados, es hora de enseñarle a nuestros discípulos a serles fieles es a Dios y no a nosotros. De manera que, como iglesia, enseñémosle a nuestros discípulos a que sigan, a que confíen
y a que sean fieles al Señor. Enseñémosles que el éxito no es el resultado de nuestro duro trabajo, sino que principalmente es Dios quien nos lo dio. Enseñémosle a ellos, a nuestros discípulos. Mi deber es enseñarle a ustedes como iglesia todos los triunfos y las victorias que hemos tenido como iglesia. Esas victorias las ha ganado es el Señor. La gloria es para Él. La fidelidad es para Él, no para mí. La fidelidad es al Señor. La asignación es de Dios, porque Él le asignó esta tarea a Josué. Él se lo dijo a través de Moisés. Dile a Josué, haga esto. Josué fielmente sirvió para nosotros poder ser fieles en el servicio al Señor. Empecemos por enseñarle a nuestros discípulos que sean fieles a Él y no a nosotros. 2, que nuestro carácter refleje la fidelidad al Señor. Preparémonos para servirle fielmente al Señor. ¿Y cómo se hace eso? Pues entonces que sea nuestro carácter el que lo demuestre, que sea nuestro carácter el que refleje fidelidad a Dios. Ese es mi segundo punto, que nuestro carácter refleje fidelidad a Dios. ¿Y qué es carácter? Busqué aquí en el diccionario. Dice, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se va forjando, se va afectando rotundamente por el entorno que me rodea o por la cultura o por el entorno social. En el caso nuestro, nuestro carácter debe ser forjado por el Señor. Nuestro carácter es forjado por el Señor. Nuestro carácter tiene que tener unas cualidades que reflejen fidelidad al Señor. Para obtener entonces logros en la vida, se necesita desarrollar ese carácter. Ese carácter tiene que ser forjado por el Espíritu Santo. Josué es un buen ejemplo en la Biblia de cómo el esfuerzo, la fe, la perseverancia pueden llevarnos a un servicio cristiano, hacia un liderazgo con carácter victorioso. Pero ese carácter es forjado por el Espíritu Santo. El carácter de Josué fue preparado por Dios para cumplir una tarea que se le delegaría de parte de Moisés. Entonces, quiero que recordemos entonces que reflejar nuestra fidelidad al Señor con un carácter forjado por el Espíritu Santo tiene varias cualidades, tiene varias características. Quiero que miremos esa parte. Primero, Josué era un hombre que aprendió a ganar sus propias batallas. Ojo, pues, Josué es para reflejar un carácter de fidelidad al Señor, tengo que ganar mis propias batallas también. Mire, Éxodo capítulo 17, versículos 8, 9 y 10 dicen de la siguiente manera. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué es lo que está haciendo Josué?
Josué nos está mostrando un hombre de carácter, un hombre que va y lucha sus propias batallas. Listo, yo voy, yo la encargo. Es el típico creyente que es capaz de lidiar con sus propias luchas. Es así como forjamos nuestro carácter. Enfrentemos nuestras propias luchas. A veces creemos que las luchas mías son las de los demás. Ayúdenme todos a ver cómo, pero porque nadie hace esto. Si aquí estoy yo. ¿Y qué pasó con mi maestro? ¿Qué pasó con el pastor? ¿Por qué no está luchando por mí? En una generación como la de Josué, es usted el que debe encarar sus propias luchas. No estoy diciendo que nosotros no nos ayudamos, no nos apoyamos. No. Estoy diciendo es que para forjar ese tipo de carácter que muestra fidelidad al Señor, tengo que empezar por trabajar con mis propias luchas. Eso se llama madurez espiritual, ser capaz de lidiar con lo mío. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe, como lo dijo Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla. Empecemos por luchar. Cuando tú no puedes con tus propias luchas, entonces correrás rápidamente a buscar quién lucha por ti. ¿Y sabes qué pasará? No desarrollarás un carácter de fidelidad al Señor, porque siempre será otro el que luche por ti. El caso de Josué no se enseña. Luchemos, lidiemos con nuestras propias batallas. Tengamos la valentía de hacerlo. Se nos viene un tiempo diferente si es que realmente lo vamos a saber leer. Si sabemos leer bien los tiempos, no el cronos, sino el kairos de Dios, si leemos bien el tiempo de Dios, podremos ver que Dios nos está preparando para una tarea. Y para ello necesitamos reflejar fidelidad al Señor en nuestro servicio. ¿Y cómo se hace eso? Pues reflejemos fidelidad al Señor con nuestro carácter. ¿Cómo fue el carácter de Josué? Lo forjó llevando a cabo sus propias luchas, batallando por su propia situación. Otra cosa que veo en el carácter de Josué. El carácter de Josué reflejó fidelidad al Señor porque él nunca buscó alcanzar figuración personal. Nunca buscó alcanzar figuración personal. En Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Esto es muy repetitivo en la historia de Josué y de Moisés. Moisés iba, él subía a la montaña y Josué quedaba abajo. Se quedaba esperando, se quedaba allí. Nunca buscó protagonismo. Josué se dedicó fue a apoyar el ministerio de aquel que había sido puesto por Dios como su mentor, como su autoridad. Siempre esperaba pacientemente su tiempo, el que el Señor iba a tener para levantarlo, sin figuración personal. Esto demuestra un carácter maduro y fiel al Señor. Voy a volver a repasar. Tengamos presentes. Estoy hablando desde el segundo punto. Estoy hablando, el segundo punto dice que nuestro carácter refleje fidelidad a Dios. ¿Y cómo es ese carácter? Estoy dando unas características. La primera, que Josué era un hombre que aprendió a ganar sus propias batallas. Eso forjó su carácter.
y demostró ser fiel a Dios en él. 2, no buscó alcanzar figuración personal. Fue un servidor que nunca fue indiferente a los problemas del pueblo, sino que por el contrario se preocupaba por la condición de sus coterráneos. Josué siempre fue un hombre que mostró su carácter con lo que hoy llamaríamos un perfil bajo. Él se mantuvo allí, supo esperar su momento. Josué fue un hombre que en su carácter también lo demostró ser fiel a Dios. Fue un hombre fiel. Su carácter mostró también fidelidad o fue demostrado a través de la fidelidad. En Números 13:17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Negueb y subid al monte. Números 13:18 dice, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cuando Josué fue enviado, cuando se le encomendó una misión que fue muy peligrosa, muy reservada, tenía que ser mucha cautela, solo se le podía dar a personas dignas de ese cargo. Y Moisés fue de ese tipo de hombres, confiable, seguro, fue un hombre de confianza. Implica que una obediencia completa de servicio en las instrucciones o a las instrucciones hay que hacerlas, pero hay que hacerlas de acuerdo a las instrucciones que nos den, no a las instrucciones que nos parecen a nosotros. Moisés siempre le decía, vean, Josué, haga esto. Y Josué iba y lo hacía tal cual, como se lo decían, no como a él le parecía. Porque eso lo digo porque a veces uno delega tareas y terminan haciéndolas como a cada uno le parece. Y así nos vamos a enloquecer, así vamos a perder el norte. Por eso cuando en Josué capítulo 1, versículo 1, se habla acerca de Josué, se le da la característica del servidor, un servidor fiel, un hombre confiable, un hombre que se mantuvo allí para la tarea que se nos viene entonces de ser fieles servidores al Señor. Yo creo que debemos mostrar fidelidad también al Señor con nuestro carácter. ¿Y cómo se demuestra? Pues ya les he dicho 3 características de ese segundo punto. Y es ganar nuestras propias batallas, no alcanzar figuración personal, ser confiable y ser de integridad a tal punto que lo salvó de juicio. En Números 14 encontré ese dato. Cuando leía acerca de él, mire cómo esto le llevó a un buen término. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditaron aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Un juicio muy terrible. Pero Josué, dice el versículo 38 del capítulo 14 de Números, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. La integridad de este hombre lo salvó de juicio, le quitó semejante problema de encima. Si bien el grupo de 12 fue escogido por sus cualidades de liderazgo, porque eran príncipes, también fueron elegidos por ser confiables. Eso creía Moisés. Escogieron uno de cada tribu. Gente, los que uno a veces ve con la apariencia de esta es la pinta que necesitábamos, véalo. Y escogió 12. Sin embargo, 10 no guardaron la dignidad de su servicio. Llegaron, primero asustaron a todo el pueblo, le dijeron, esa gente es grande, nosotros somos como langosta, nos van a devorar, esa gente va a acabar con nosotros.
Y no solamente le dieron ese reporte a Moisés, empezaron a murmurar por todos lados. Ah, esto no vamos a ver, no vamos a perder. Y empezó a tirarle a la gente encima a Moisés. ¿Quién se mantuvo fiel? Josué y Caleb. Y la integridad de Josué, su obediencia, lo libró de juicios. Por eso no pasaba sino en tiempos de Moisés. Hoy eso no pasa. Hoy nadie lo pone a uno en contra de otro. Eh, esas son cosas de atrás, de antaño. Cuidado con eso, mis amados. Y una tercera cualidad, característica, una tercera cosa que encontré en Josué, perdón, Josué, que encontré en Josué con respecto a su carácter fiel a Dios, algo que forjó mucho su carácter para demostrar su fidelidad al Señor, fue su humildad. Un hombre humilde. Yo veo en Josué, y yo creo que tuvo que aprender mucho de Moisés. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 28 dice, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Josué mantuvo humildad, él siempre permitió ser ministrado por Moisés, guiado, aconsejado, instruido. Moisés siempre le ministró a Josué y Josué humildemente siempre se dejó guiar, siempre supo esperar su momento. Eso forja un carácter fiel al Señor. Me parece hermoso de Josué. Fue un hombre humilde, mantuvo su perfil bajo, como le decíamos ahora. Lo que podemos concluir de que Dios siempre usará personas para fortalecernos y animarnos en nuestros ministerios. Pero nosotros debemos, como Josué, recibir de ellos, no ser unos orgullosos pensando que ya no necesitamos de nadie para ser ministrados. Ya estamos hechos, ya estamos completos, somos autosuficientes. Y hay personas y hay ministerios en las iglesias que desarrollan, en vez de humildad, esa autosuficiencia. Josué conservó su espíritu humilde, lo que después le llevó a ser exaltado y reconocido por el Señor. Y le vino su momento. Hoy necesitamos, mis amados, una generación con este carácter de Josué, que tenga la suficiente humildad, nobleza, antes y después de ser promovidos por el Señor. Antes y después. Y resalto esto porque hay gente que es muy humilde antes de que se le dé un cargo. Y después de que se les da un cargo, ya se creen los chachos, los de la película, los protagonistas, los únicos que saben, los sabelotodos. No, mantengamos la humildad antes y después del cargo, después de la asignación también es muy importante. Eso reflejará que nuestro carácter o con nuestro carácter reflejaremos fidelidad al Señor. Por lo tanto, iglesia, Dios nos confiere asignaciones a quienes tienen el carácter para llevarlo a cabo. Pero la elocuencia sin la obediencia no vale nada. Es más, es peligrosa. Está llena de vanagloria. Un carácter formado por Dios es lo que importa a la hora de reflejar fidelidad al Señor. Fidelidad al Señor no es el que demuestre quién más sabe. No, es el que demuestre quién tiene un carácter forjado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es ese carácter forjado por el Espíritu Santo? Los que acabo de mencionar.
gana sus propias batallas, no busca la figuración personal, es confiable, es de integridad y es humilde. Y ahora sí paso a mi tercer punto. Otra característica que es necesario que tengamos, que nos preparemos para servir fielmente al Señor. Estoy hablando de lo siguiente. Para ser fieles al Señor, primero, debemos a nuestros discípulos a ser fieles a Dios. Ese fue mi primer punto. Segundo punto, que nuestro carácter refleje fidelidad al Señor. Y el tercer punto, que nuestra adoración también refleje fidelidad al Señor. Preparémonos de esta manera. Yo creo que para lo que se nos viene es necesario tener en cuenta estos tres puntos. Vuelvo y se los repito. El primero, llevemos a nuestros discípulos a ser fieles a Dios y no a nosotros. El segundo, que sea nuestro carácter el que refleje, no nuestras arandelas, no otras cosas, que sea el carácter el que refleje que soy fiel al Señor. Eso es muy importante para lo que viene. Si nos ponemos a trabajar en esto, todos como iglesia trabajamos en esto, vamos a ir como un equipo, no como un grupo. Los grupos van en manada, los equipos vamos con un propósito. Vamos en equipo. Vamos con la idea, cuando el Señor nos ponga nuevamente allá en el campo de batalla, allá afuera, cuando volvamos a salir de nuestros hogares, que nuestros discípulos sean fieles al Señor y no a nosotros, que nuestro carácter sea el que manifieste esa fidelidad al Señor. Y tercero, que nuestra adoración refleje fidelidad al Señor. Aquí quiero, antes de cualquier cosa, aclarar, para que usted no vaya de pronto a, a confundir algo. Y es que adorar no es cantar. No estoy hablando del canto. Estoy hablando es de la adoración, que abarca todo, no solamente cantos. Josué me muestra mucho en su antecedente histórico, antes de llegar a Josué 1:1. Yo vi a un hombre en toda la lectura que estuve haciendo de Josué, que él nunca, cuando Moisés iba, ya sea a la montaña o ya sea al tabernáculo, a la tienda, él nunca se alejaba de allí. Él fue un adorador. En Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esta expresión, nunca se apartaba, eso no significa que él nunca se iba, no. Esta expresión lo que está indicando es que Josué era también un hombre que mostró su fidelidad al Señor con adoración. Este hombre era un hombre fiel, era un hombre muy dedicado, era un hombre muy entregado, era un hombre muy comprometido. Y por eso hoy se necesita una generación como Josué para la tarea que se nos viene. ¿Y cuál es una de las tareas que se nos viene? Servirle al Señor fielmente. Y para eso se necesita que nuestra adoración también comience a reflejar. Es tiempo de estar entrenándonos en casa también en esto. Fidelidad a Dios. Josué es un ejemplo de aquel hombre que le cree al Señor, que nunca se aparta en medio del tabernáculo. Es un hombre que da ejemplo, que entiende que Dios tiene cosas más grandes para su vida. Es un hombre que comprendió que cuando pasan el Jordán se encuentran con sorpresas.
Es un hombre que entendió que al pasar al otro lado se iba a encontrar con dificultades. Se encontró luego con un enorme muro, que más adelante estudiaremos acerca de él. Enorme, de ancho, una ciudad enorme, grande, pero que no era impenetrable como Jericó. Josué es un adorador. Pocos resaltan de Josué. Él era un hombre que mostró su fidelidad al Señor en adoración. Josué entendió que su vida dependía de lo que el Señor dijera para él. Por eso me llamó mucho la atención y se dice varias veces, son varios los textos que dicen, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Estaremos forjando una vida de adoración en nuestra vida personal, ahora que estamos en esta etapa. O simplemente cantamos, o simplemente ponemos música, o simplemente hacemos actividades rutinarias. ¿Realmente estamos forjando una vida de adoración y de comunión con el Señor? Es una pregunta más bien reflexiva, es para que usted medite en ello. Yo creo que es necesario adoptar de Josué una vida de adoración, de comunión, de relación con el Señor. Una vida que nos permita mantenernos en la presencia de Dios. Una vida constante, que aunque tenga una actividad, mi vida no está lejos del Señor, mi comunión no está fuera del Señor. La tarea que se nos viene requiere que nosotros seamos servidores fieles al Señor. Preparémonos para ser mente. Empecemos por nosotros. Empecemos por nuestros discípulos que sean fieles al Señor y no a nosotros. Empecemos por un carácter que refleje fidelidad. Empecemos por una adoración personal que refleje fidelidad al Señor. No tengo nada en contra de los cantos, pero a veces son más canciones que adoración. No es por poner música todo el día lo que me convierte en un adorador. Eso es una parte de la adoración. Comunión con él. Este hombre, Josué, me enseña que nunca se apartaba del tabernáculo, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Este hombre estaba conectado. Y así era como mostraba era la fidelidad a Dios y no a Moisés, aunque le era fiel a Moisés, porque él era el líder, él era su mentor. Pero su fidelidad estaba era enfocada y dirigida al Señor. Y por último, mi cuarto punto, el cuarto, que mi obediencia refleje fidelidad a Dios. Hablamos en primera instancia de que nuestros discípulos sean fieles a Dios y no a nosotros, que nuestro carácter refleje fidelidad al Señor, que nuestra adoración refleje fidelidad al Señor, que mi obediencia, por supuesto, refleje fidelidad al Señor, porque todo lo anterior, sin obedecerle a Dios, ¿de qué nos servirá? Josué es un hombre que siempre mostró obediencia. Todo lo que Moisés le decía que hiciera, él salía y lo hacía. Entonces vino Amalek, Éxodo 17:8, vino Amalek y peleó contra Israel en el Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del callado
y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. Pero Josué no solamente mostró que hacía lo que Moisés le decía. Había un punto, un escalón más alto. Es que cuando ya uno se mete en el libro de Josué, uno encuentra unos pasajes donde el hombre fue totalmente obediente. Él nunca se apartó de la palabra. Él nunca se distanció. En el libro de Josué, yo por el contrario encuentro que él siempre obedecía y al final retó a todo el pueblo y dice, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Fue un hombre de obediencia, fue un hombre fiel, fue un hombre con una capacidad especial de parte del Señor. Fue un hombre capaz de siempre responder a las expectativas. Josué no fue un hombre quieto, Josué nunca fue un hombre distanciado, un hombre desconectado. Por el contrario, este hombre siempre fue un hombre obediente, no se desvió, no fue un hombre dubitativo, dual, indeciso. Su obediencia fue una obediencia que lo llevó a ser un hombre totalmente determinante, el hombre que siempre va para lo que le asignaron, es el hombre que siempre está dispuesto a trabajar, es el hombre que siempre está dispuesto a servir, el hombre que nunca tiene una duda, sino que sabe para dónde va y sabe qué era lo que Dios podía hacer con él. Por lo tanto, mis amados, yo encuentro acá que Josué es un hombre que mostró fidelidad al Señor. Su fidelidad fue una fidelidad muy resaltada en la escritura. Su servicio se resaltó. Y eso fue lo que permitió que él fuera el encargado luego de introducir a Israel a la tierra prometida y Josué fue el encargado de distribuir a Israel en esa zona. ¿Qué puedo concluir de Josué? Tantas cosas podemos concluir de él aparte de estos cuatro aspectos. Josué no se ganó el favor de nadie a la fuerza. Nunca se ve un registro de que Josué haya sido un hombre que haya obligado a la gente a que le obedeciera, o a que le hiciera, o a que le siguiera. Fue un hombre que escogió la humildad como una característica en su servicio y en su fidelidad al Señor. Fue un hombre que tuvo obediencia total. En Josué uno no encuentra la obediencia a medias. Fue un hombre que se preparó para servir fielmente al Señor. Su carácter así lo demostró. Josué a veces no sabía dónde lo conduciría el Señor, pero él confiaba. Era un hombre de fe y él solo fue un hombre que se dedicó a obedecer. Por eso una vida de fidelidad no se fundamenta en las buenas intenciones. Se refleja, es en una vida de obediencia al Señor. No es solo de buenas intenciones. La iglesia no puede, después de este momento histórico, seguir siendo una iglesia de solo buenas intenciones. Llegó la hora de actuar.
Preparémonos para eso. Comencemos a pedirle al Señor que forje nuestro carácter, que seamos de adoración, que seamos obedientes, que nuestros discípulos sean discípulos que sean fieles a Dios y no a nosotros. Josué nos enseña a ser fieles servidores, y ser fieles servidores es lo que requiere la iglesia para la tarea que se nos viene. De manera que hoy le damos gracias a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios por la historia y por la vida de Josué. Me tiene muy impresionado su vida, la cantidad de cosas que la vida de Josué tiene para la iglesia de hoy son maravillosas, son espectaculares, son para tenerlas en cuenta. Por eso, iglesia, te invito a que nos unamos en este mismo propósito. Comencemos a prepararnos para lo que viene, ser fieles servidores a Dios. ¿Y cómo se logra eso? Con un carácter forjado por el Espíritu Santo, con adoración, pero adoración que refleje fidelidad a Dios, no a la música. Y tres, que nosotros con la obediencia reflejemos que somos fieles al Señor. Espero que nos pongamos de acuerdo en esto. Espero que esta palabra no caiga en tierra. Espero que no se diluya. Espero que hoy esto no sea un domingo más, sino que realmente juntos trabajemos, que juntos, en un mismo sentir o en un mismo propósito, nos unamos para lograr esta tarea que se nos viene. Empecemos a forjarnos a nosotros mismos y que sea el Espíritu Santo el que haga esa tarea. Que sea el Espíritu Santo el que comience a trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra adoración, en nuestra obediencia, porque tenemos que prepararnos para la tarea que viene. Y para la tarea que viene, se necesita primero ser antes que hacer. Espero haberme hecho entender. Primero hay que ser para luego hacer. No hay que ser, hacer para luego ser. Primero hay que ser. Seamos fieles a Dios, fieles en carácter, en adoración y en obediencia. Espero que esta palabra de hoy no se nos diluya esta semana. Meditemos en ello y así nos prepararemos para una tarea grande como la que tuvo Josué. Josué tuvo la tarea de llevar a Israel a un tiempo de reposo, introducirlo a la tierra prometida. Cualquiera creería que esa es una tarea fácil, pero no. Se encontró con una tarea fuerte, difícil y con muchos obstáculos. Pero el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Amén. Mis amados, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ponernos en actitud de adoración al Señor. Este es un tiempo para que nos unamos ante Él. Padre Celestial, ahora queremos darte muchas gracias por tu palabra. Yo te doy muchas gracias por la vida de Josué. Es una vida excelente, una vida muy ejemplar. Qué bueno, Padre Celestial, tener modelos como Él. Pero yo quiero pedirte, buen Padre Celestial, que nos ayudes a tener no solamente el modelo de
Josué para hacer la tarea. Permítenos tener el modelo de Jesús también en nuestra vida, porque Jesús es nuestro Maestro, es nuestro Señor. Él en la cruz nos mostró ser superior a Josué. Por eso, buen Padre Celestial, dentro del modelo de Josué como humano, como hombres, queremos aprender de estos principios de él. Y estoy seguro, Padre Celestial, que también nuestro Señor Jesús, como Josué, cumplió con este modelo. Un modelo con carácter, un modelo en adoración, un modelo en obediencia. ¿Quién como Jesús? Por eso, buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de Josué y por todas las enseñanzas. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien nos permite también ver este modelo. Gracias, buen Padre Celestial. Permite que esta palabra no caiga en tierra, permite que hoy y toda esta semana meditemos en ello y comencemos a formarnos y que sea tu Espíritu Santo el que comience a forjar nuestro carácter, nuestra adoración y nuestra obediencia para así poder encarar la tarea que se nos viene. Queremos empezar por nosotros, por lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Padre Celestial, y perdónanos porque somos débiles, frágiles, pecadores y necesitamos hoy de tu gracia, como la tuvo Josué, como la tuvieron todos aquellos hombres que te sirvieron fielmente. Necesitamos hoy más que nunca de tu gracia para cumplir con esta tarea. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a toda la iglesia, a los hermanos que hoy están conectados, que bendigas a los hermanos que no han podido hacer. Nos duele saber que ellos no se han podido conectar y ver y escuchar tu palabra con nosotros. Les ha tocado escuchar tal vez otros predicadores. Yo sé que tú los sustentas por otro lado. Pero Padre Celestial, nos duele la ausencia de aquellos hermanos que no pueden estar hoy con nosotros. Prepáranos, ayúdanos. Yo te lo suplico y te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, el Señor les bendiga, que Dios los guarde, que la paz del Señor esté gobernando sus corazones, sus vidas, sus hogares, y que el Señor nos ayude. Preparémonos para lo que viene. Unámonos en esto. Yo quisiera hoy lanzarles hoy una pregunta a ustedes. ¿Quiénes se quieren unir conmigo en esta tarea de prepararnos para la tarea que se nos viene? ¿Quiénes se quieren unir conmigo para que el Señor nos ayude a ser fieles servidores al Señor y nos preparemos para esto que viene? Amén, amén. Chao, mana Josefina, Brian. Chao, saludos a todos allá. Julián, chao, Dios te bendiga. Natalia, amén. Amén. Muy bien, Elizabeth, amén, amén. Unámonos en esto. Bien, Alejandra, bien, Juan Gabriel, bien, Robinson. Amén. Sol, saludos a Freddy. Espero que se esté recuperando bien. Jenny, ahí está. Dios te bendiga, Jenny. Saludos allá en Estados Unidos. Chao, chao. Bendiciones. Amén, hermano Fernando. Muy bien. Muy bien. Miguel, Ivancho, que Dios nos ayude en esta tarea. De acuerdo. Muy bien. Amén, David, Rose. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bien, amén, hermana Erika. Preparémonos para eso, para, para lo que viene y serle fiel a Él. Muy bien, muy bien. Hermana Diela, amén. Dios la bendiga. Angélica, amén. Qué bien, bueno. Dios te bendiga.
David Areiza, amén. Qué bueno. Unámonos, sigamos en el plan, Davito. Amén, hermana Margarita. Bien, Freddy, unámonos, muy bien. Bien. Chao, Yuri. Chao, Alex. Chao, las niñas. Yuli, me uno nuevamente a la iglesia. Bien, Yuli Pavón, qué bueno. Bendiciones. Parados en la brecha, Luis Alberto, muy bien. Eso, Palacios. Mi soldado de chocolate. Dios te bendiga, mi hermano. Mi hermana Verónica, claro que sí. Gloria a Dios. Feliz tarde para ti también. Muchas bendiciones. Amén, hermana Lutari. Fernando, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones también para ti, para todos en casa. Bien, Darienzo. Saludos a todos. Bien, bendiciones. Dios le guarde, hermana Erika. Muy bien. Ah, mi hermana Teresa. Amén. Dios le bendiga. Muy bien. Elio Pérez, muy bien, mi hermano, Dios te bendiga. Gracias a Dios por estos medios. Muy bien. Aleja, eso, preparémonos para lo que viene. Ok, Ivancho, gracias. Gracias por tus saludos. Igualmente para ti, para Pau. Oh, Carlos Adonis, bendiciones. A ti, Dianita, también. Bien, Durbiel, y Dios te bendiga. También a la hermana Gabriela. Un abrazo también para ustedes. Nos alegra hoy verles aquí o leer sus mensajes. Chao, Claudia. Dios te bendiga. Bien, Freddy, bendiciones. Espero que estés recuperándote. Dios te guarde, te bendiga. Muy bien, Aleja, amén, amén. Muy bien, Dianita. Chao. Bien, hermano Edward, bendiciones. Saludos a la hermana Luisa también y a Jesús David. Sebas, bendiciones. Muy bien. Hey, Gustavo, saludos a toda tu familia. Dios te bendiga. Bien, Jackson, David Villero, saludos. Muy bien, muy bien. Saludos también para ti, para toda tu familia. Un abrazo. Oh, Yadi, bendiciones. Un abrazo. También saludos para Edwin. Choto, Dios te bendiga, mano. Un abrazo. Cuídate mucho. Hermana Marlen. Muy bien, Dios le bendiga. Chao, Sergio. Dios lo bendiga, hermano Antonio. Natalia, también. Únete aquí para que el Señor nos prepare. Hermana Gloria, que el Señor nos ayude. Gracias a Dios por ese alimento. De acuerdo, hermana Gloria. Dios la bendiga. También saludos a don Gustavo. Diego Ramos, bendiciones. Hasta el miércoles, nos vemos. Claro que sí. Elizabeth Padilla, un abrazo. También saludos a papá y a mamá, a toda la familia. Dios les bendiga. Chao, Lucas. Chao, hermana Leti. Chao, Lisa. Cuídate mucho. Muy bien. Ah, se está riendo allá, Choto. Para los que no sepan, a Edwin Yadi le dice Choto con mucho cariño, entonces es una expresión de afecto, no es malo, es una expresión de puro afecto. Un abrazo, Edwin. Bendiciones, mi hermano. Saludos a todos. Chao, chao. Listo, Jonjo.